cuestión personal, para entenderlo, para estudiarlo, y luego había otra vocación que era la de comunicarse a la gente. Entonces a los 15 años empecé un poco a comunicarse a todo el mundo y ahí fue como comencé por una pasión absolutamente que vivía a nivel personal. Bueno, ya estamos viendo que cada uno de los que estamos aquí, y solo somos 4, tiene motivaciones diferentes para haber entrado en la divulgación de estos temas. Yo a Antonio y a Miguel lo que sí les diría, esto no es una entrevista en la que yo vaya repartiendo preguntas, es una tertulia. Si algo caracteriza este programa es la desinhibición. Aquí cada uno puede decir lo que quiera y de la forma que quiera, y podéis insultaros si queréis unos a otros, quitaros la palabra de la boca y... Preguntarte la camisa donde la has comprado. Muy bonita que es. Yo por lo menos quiero comprar otra camisa. Pues desde que era pequeño y veía las películas del oeste, yo quería ser mayor para poder llevar una camisa de estas. De domingo, Y hace muchos años que me compré en México varias camisas de este porte tan vaquero. Me parece que no suelo ponérmelas porque me da un poco de vergüenza, pero hoy ha sido un día de esos que, mira, voy a ponerme una de esas camisas, y como ellos son serios, pues voy a contrastar yo con una indumentaria así un poco más jocosa. Yo veo que uno de los problemas que tiene esta temática que estamos tratando, la fenomenología paranormal, los medios de difusión, es que aquí han venido a parar como un cajón desastre con muchos escritores frustrados en otras muchas materias. De manera que eso habría que saber delimitar muy bien el grano de la paja y saber bien con quién está hablando uno o a quién está escuchando. Eso a la larga o a la corta los lectores y los oyentes se acaban dando cuenta. Pero es inevitable que en un programa de radio o alguna vez en una revista pues aparezcan artículos de firmas que no están lo suficientemente documentadas como para poder decir lo que están diciendo. Eso es un peligro. Pero no se documentarse, yo pienso que... Pero yo estoy en este momento en conocimiento de programas que se están haciendo, como en las pequeñas, donde el presentador es ya un vidente por sí mismo. Iluminado. Entonces todo lo que dice es dogmático, o pretende que sea dogmático. Y esto es malo, pero como tú bien has dicho, el lector, el oyente, mejor el oyente se da cuenta enseguida de quién es quién en cada materia. Ahora, firmas, hombre, yo me quedo muy asombrado, y un caso paradigmático, de que estaremos todos de acuerdo. Cuando el Palacio de Linares, cuando se puso en marcha todo aquel asunto, pues fueron al Palacio todas las revistas de información general. Y eso nos dañó mucho a los especialistas. Porque iban revistas, bueno, no sé, todas las que en este momento todavía están en los kioscos, y informaban sobre aquello. ¿Cuál era su criterio a la hora de informar? Era un criterio folclórico. ¿Qué duda cabe que había folclore? Aquí era una juerga. Pero independientemente de eso, sí había ciertos fenómenos en el Palacio de Linares que quedaron oscurecidos por esas revistas de información general que frivolizaron el tema. Entonces, la pena es esto, que se meten muchas veces gente que no tiene conocimiento de la materia. Lo que estaba comentando Antonio, y lo lanzo ahí como otro elemento más para la conversación, es, y algo en lo que todos yo creo que estamos de acuerdo, es en la necesidad de la objetividad. Es decir, no caer en ese papel de alguien que está en posesión de la verdad y no es que esté entrevistando, le está impulsando o empujando al otro para que diga pues lo que él quiere que diga. Mantener la objetividad, cuando muchas veces el invitado que tienes está diciendo cosas que te parecen auténticos disparates, pero es tu invitado, no le puedes agredir, ha ido ahí a contar sus historias, y bueno, aunque tengas una opinión, la que sea, pues te callas. Esa capacidad que yo creo que tenemos los 4, somos personas que a veces pues nos hierve la sangre o estamos ese día desinhibidos y decimos lo que pensamos, pero habitualmente mantenemos esa postura de objetividad. Os cuesta esto en ocasiones trabajo, os cuesta no decirle al interlocutor, al invitado, venga ya, no me digas más tonterías. Os cuesta a veces. En mi experiencia hemos ido poco a poco conociendo un poco, definiendo cómo son los invitados, ¿no? Evidentemente en otro tiempo, es una cosa que yo quería sacar un poco en esta mesa, que pues venía un montón de gente que te das cuenta que te están contando unas historias súper increíbles
Desde nuestro punto de vista siempre hemos sido muy respetuosos, como tú dices, el invitado es algo muy importante y siempre hemos dejado, quizá eso lo hemos aprendido, yo lo he aprendido de ti, ¿no? Para mí eres un maestro. Te deja el tema encima. Me han dejado de decir apoyarme, muy bien. Es verdad, que hay que decirlo. Te deja el tema encima de la lista y tú no te pronuncias sobre el asunto. Dejas un poco hablar y confías un poco en el criterio de los oyentes. Lo que pasa es que a lo largo de estos tantos años, que no sé si te pasa a ti antes, no sé, el criterio de los oyentes es un poco pobre, ¿no? Porque cualquier persona que salga en la radio, en la televisión o escriba algo, ya parece algo muy importante. Si ha salido en los periódicos o ha dicho la radio, ya esto parece que va a misa, ¿no? Entonces, últimamente nuestro criterio es ir acotando a ese tipo de gente para que no vaya a nuestro programa, a tratar de que venga gente seria, etcétera. Porque es lo que quería sacar a colación. Últimamente hay una cantidad de mañanas en estos temas increíbles, que no ocurría cuando empezábamos, seguramente no sé qué. Cuando empecé yo no, porque la verdad es que no había programas de este estilo. Entonces yo me asusté porque vino una mexicana, cuyo nombre no voy a mencionar ahora, de las clínicas extraterrestres. Sí. Y entonces yo... No lo quería decir, pero bueno, yo soy yo cometí el error, bueno, de pensar que los oyentes no tienen el suficiente criterio para darse cuenta de que la mujer mentía como una llama. Y dijo ni más ni menos que ella podía curar el síndrome de Down. Bueno, la que se organizó fue extraordinario. Se organizó un suicidio extraordinario, que tuve que salir al día siguiente diciendo, bueno, que yo no me lo creía, que yo pensaba que el criterio de ustedes era suficiente. Y a partir de ahí, llevaba muy poco tiempo con el programa, a partir de ahí tiene muchísimo cuidado. Pero me he encontrado una cosa curiosa a lo largo de estos años, o mejor dicho, en los últimos 4 o 5 años, me he encontrado una cosa muy curiosa. Recuerdo que un gran amigo, Andrés Madrid, dijo que los seguidores reales eran como el Partido Comunista, pocos caían en un taxi, pero que iban donde ellos fueran. ¿Se cayeron en un taxi? Sí, bueno, de cara a esas grandes audiencias millonarias, a las superestrellas de la radio, pues sí, 200, 300.000 oyentes, pues prácticamente la yo no lo sé, pero la impresión, sobre todo en la cadena SER, cuando estaba a medianoche, la impresión es que tenía una cantidad enorme de oyentes. Pero Fernando, las audiencias que teníamos entonces, ahora serían ridículas. Quiero decir que yo iba detrás de José María García, y lo digo no solamente cronológicamente, sino también el número de oyentes. Y si García en aquellas épocas tenía 3, 4 millones diarios de oyentes, yo me llegaba con 2 millones y medio de oyentes, que dependiendo de si García terminaba pronto. Tú eras consciente, no, yo no. tomabas conciencia de la cantidad de gente que estaba escuchando y lo que podías influir directa o indirectamente en la opinión. A partir de Marlas, a partir de Marlas me asusté, absolutamente. Pero lo que quería decir es que mis seguidores, lo que pretenden, y así lo han manifestado a multitud de cartas, sobre todo cuando dejaba la radio a final de junio, lo que ellos querían es que yo hablara más. Porque, bueno, yo soy contradictorio, como creo que cualquier ser humano, entonces algunas cosas que digo hoy, mañana las desmiento. Yo sabía que estás totalmente loco. Sí, pero además me encanta. Entonces, ahora con lo que estoy haciendo, pues lo que estoy haciendo es expresar mi pensamiento, y la gente que colabora conmigo, poco más o menos que han sido seguidores míos, pues estamos en esa línea de opinar, no de informar, porque un periódico mensual no puede dar información, seamos serios, ni tenemos estructura para informar, pero sí para opinar de los temas más comunes y de aquellas cosas tradicionales que siguen colgando por ahí. La gente todavía no sabe si la Ouija es buena o es mala, si es pecado, incluso pregunta. Entonces, yo en estos momentos lo que estoy haciendo es opinión, pura opinión, y informo de vez en cuando. Pero realmente es que no hay noticias. Pero opinión, que es otro aspecto cuando uno se dedica a la divulgación de estos temas, opinión que puedes expresar y que puedes enmendar. Claro. Es decir, que no pasa nada, porque en un momento determinado opinas una cosa y al tener más información al cabo del tiempo ya pues me equivoqué, resulta que ahora lo veo de otra. Bueno, ese carecer de dogmatismo, sigo pensando que es un elemento fundamental para hablar de estos temas y de cualquier otro medio de comunicación. No, creo que es muy importante, y además yo creo que los lectores y los oyentes más de radio captan la sinceridad con la que está hablando quien tiene el micrófono en este momento. Es decir, que uno puede contradecirse siendo tan sincero la primera vez como la segunda diciendo lo contrario, ¿no? Y en la radio eso se capta perfectamente. Yo, por eso me da la impresión de que los que estáis haciendo programas de radio, pues os interesan más siempre los invitados que vayan a contar experiencias propias. Porque una investigación de biblioteca, de 4 o 5 libros, y que eso con derecho a hablar de una teleplasia o del fenómeno que sea, eso lo puede hacer cualquiera. Pero los datos que te va a dar la persona que ha vivido eso en directo, que ha estado allí en el sitio, que ha hablado con la gente,
Eso no te lo va a dar ningún erudito de estos temas, en el supuesto de que lo tuviera. Porque esa persona que te está hablando del fenómeno de que se trata en ese momento, te está aportando además una información, que es el entorno que yo decía antes, que es el que te ayuda a comprender el fenómeno completo. Pero no es una información subjetiva. Es una información subjetiva, pero subjetiva, por supuesto que sí. Y eso no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que uno, por eso yo decía antes, uno tiene que darse cuenta de que está hablando para muchos miles de personas y tener mucho cuidado con lo que dice. Pero con ese criterio, no sé Miguel, pero yo no he encontrado invitados. Si hubiera manejado ese criterio, difícilmente hubiera sido al aire. No, yo, por ejemplo, sé que Fernando tiene ese criterio y yo lo antes le dijo Miguel a Fernando maestro, yo también le digo maestro porque yo he aprendido mucho. Yo prácticamente todo. Lo poquito que sé lo he aprendido de Fernando. Que al servicio que luego después no hay ni copas ni nada. No, ni se te pasa ni nada. Pero sí, tú sabes perfectamente, yo estaba con Fernando al lado, interviniese en el más allá y estaba yo. Sí, pero yo con Fernando aprendí dos cosas. Una de ellas era que cuando te avisan para ir a un sitio para ver un fenómeno extraordinario, casi siempre es mentira, pero hay que ir, porque decía Fernando, imagínate que una vez que te avisen y no vas, y es verdad, y eso sería imperdonable. Y otra es exponer las opiniones tuyas, intentando no influir demasiado en el criterio de la gente, dejando que después cada persona que está oyendo la radio, o viendo la televisión, o leyendo un periódico o una revista, pues saque su conclusión sobre el tema. Y hay cosas, incluso, que no se deben decir y que yo no las digo, y que tampoco Fernando las dice. Cosas, o que son demasiado importantes, según nuestro criterio, según mi criterio, o cosas que pueden ser demasiado chocantes, una de dos. Joaquín, pero ahí caemos en un peligro grave, casi político. Y esto es algo que no están preparados. Y yo creo que estamos preparados para escuchar cualquier cosa. No, yo no. Y la radio no es una universidad, ni un periódico es una universidad. No, pero yo te voy a poner un ejemplo concreto, Antonio. Si tú hablas un día en un programa de curanderos y ya sabes que uno ha curado un cáncer, por ejemplo, No lo diría jamás, porque no lo dices jamás, no, claro. Porque no vas a despertar unas expectativas en una cantidad de enfermos de cáncer. Por eso, y esto pasa con frecuencia. Si uno habla de un curandero, enseguida te ven las cartas que te den la señal del curandero, no se quieren curar. En esos casos, por ejemplo, más vale reservarse esa información. Pues eso es lo que yo me estaba refiriendo. en estos casos concretos. Sí. Pero lo que decías, la gente que ha tenido experiencias, es que llegan personas que afirman haber tenido experiencias. Sí. Recuerdo un hombre que iba simplemente con el péndulo. Bueno, es un policía de Madrid. Iba solamente con un péndulo y todo lo que iba a hacer el programa era con el péndulo. Entonces, cuando quedaban 5 minutos de programa, estábamos en directo, pues una persona que la acompañaba le dijo, cuéntale, y le decía cosas al oído, y yo pues lógicamente quise saber qué secretillos se traían ahí. El programa ha sido muy coherente, ha sido agradable, un radio especista, bueno, que adivinaba cosas con el péndulo, bien, es corriente. Y en los últimos minutos por fin nos confesó que era el rey de no sé qué planeta y estropeó absolutamente el programa, ¿no? Pero para la gente quedó folclórico. Yo pienso que nadie creyó que este hombre era el rey de un planeta y que era un enviado a la Tierra a resolver los problemas nuestros. Pero al final lo dijo. Yo digo, la experiencia, como le des libertad y estás en directo, te la estás jugando. Y te la estás jugando. Si yo me acuerdo ahora que has hablado del péndulo, que cuando estuvimos Fernando y yo con otras personas en el Palacio de Linares, que yo nombraba antes, y había un señor que iba con muchos péndulos, porque era especialista en péndulos y había péndulos de distintas formas, según donde fuera a investigar que había una cosa. Y este hombrecito se dedicaba, cuando pasábamos por ahí por aquellos pasillos, y se quedaba el último y daba golpes en las puertas para asustarnos a los demás. Así, una noche aquella que los únicos sustos que nos dimos fueron Fernando y yo con las linternas en los espejos de los pasillos. Pero bueno, luego escuchamos la grabación, escuchamos en directo cómo se grababan las cintas de los mensajes de Raimunda y de toda aquella pelea familiar. Había un sitio oscuro que además fue muy gracioso porque cuando entramos en la habitación donde estaban las mediums que habían entrado en trance, estaban contando, una era Raimunda, otra era el amante de Raimunda, así una cosa tremenda. Allí había un lío, cuando entramos Fernando y yo en aquella habitación, y dice la marquesa de Linares, que era la que se había manifestado allí. ¿Dónde van estas chicas? ¿Dónde vais vosotros? Y dice Fernando, nos han pillado. Ya te dejas de canto porque nos van a echar aquí. No, la verdad es que en aquellos momentos iniciales, no sé, después cuando intervinieron otros,
fuimos un par de noches o tres antes de que el tema adquiriese la popularidad que tuvo, y era el principio de todo. La verdad es que fue una decepción para nosotros porque no percibimos ahí nada especial, y la investigación que entonces se estaba llevando a cabo con dos medios que competían entre ellas, con unas cintas que eran obviamente una participación como la Copa del Pino, vamos, eso no era una psicofonía, eso era un serial venezolano. La verdad es que no vimos absolutamente nada, fue una decepción, porque el palacio se prestaba, ahora está remozado y da gloria verlo. Todavía, Sí. Yo recuerdo, Antonio, cuando en aquella sesión de que estaban los medios nuestros en trance, están medio en trance, cuando de pronto aparece el espíritu del amante de la marquesa y le dice: ¿recuerda, Raimunda, cuántas noches dejaste el camino expedito hasta tu alcoba? Pero estuvo fino, porque otros que fueron a hacer psicofonías, Pues le dijo Raimunda que le levantara la falda al psicofónico. Sí. Por su nombre, esa persona siempre en las psicofonías aparece su nombre. Sí. Y lo dijo tal que si no había sido el nombre, dijo: Germán, levántame la espalda. Cosa que a mí me llamó mucho la atención. Di algo, Miguel, que tú no dices nada. yo quiero decir un poco cómo han cambiado estos temas desde que empezábamos. La terrible influencia que ahora mismo hay, el interés que hay por estos temas en todos los sitios. Y el maltrato e intereses. Y el maltrato. Esto se ha convertido ya en un negocio, hay gente que está aquí por conseguir dinero de cualquier tipo de forma, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando comenzábamos que, bueno, era la época de la censura, ¿no? Seguro que hicimos un programa hablando del diablo, que nos dijeron que no podíamos hacerlo, igual que utilizar el rojo, había que utilizar el colorado, toda esa serie de cosas, de aquella terrible censura que había entonces, ¿no? De aquel tiempo ahora es increíble porque en todos los sitios hay estos temas tratados de muy mala manera en muchos casos, en todos los programas, en todas las televisiones. Esa sería una pregunta que tal vez esté haciendo el telespectador. ¿Qué tipo de presiones es que habéis sufrido alguna por parte de las emisoras de radio, por parte del medio en el que estuvierais? Yo estuve suspendido durante un mes porque un invitado dijo que Cristo tuvo hermanos. Y estuve suspendido un mes en la CES, en los tiempos de Eugenio Fontán. Pero era el año 75, hablamos. Entonces, lógicamente... Luego las presiones, y ha habido muchas, y creo que Miguel las conoce posiblemente mejor que yo, porque él siempre tuvo anunciantes en el programa, pero hay una censura impuesta por los anunciantes y también por los directores de las emisoras, que tienen miedo de determinadas cosas, no vaya a ser que se enfade el anunciante. O sea, y esto es terrible. En mi caso, sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Yo sufrí esa primera etapa de la censura, pero muy jovencito empezando. Y después, lo que te digo, siempre hemos estado de alguna forma presionados cuando hemos estado en emisoras comerciales por el anunciante que debe darle más tiempo, menos tiempo, debe tratar así. Pero en mi caso concreto nunca hemos aceptado ese tipo de cosas. Y que luego, claro, si hay un anunciante, por ejemplo, que está promocionando, pues yo qué sé, agua y manzana, por poner un ejemplo, no podéis. Obviamente, pues hablar del programa en contra de esto. No podéis llevar... entonces, los primeros en hablar de ese tema ha corrido mucho tiempo entonces, pero eso a mí me han llegado varias veces para anunciar un cafetero. Ojo, y que no digo que el agua y manzana no funcione, no entro en ese tema ni mucho menos, sino bueno, en esos intereses económicos que pueden primar ahí. Algo. En determinadas emisoras, los anunciantes de determinados artículos llegaron a tener más potencia incluso que el Corte Inglés. O ir en tercer lugar en la facturación anual de publicidad. Entonces, lógicamente, las emisoras se tomaban muy en serio a estos anunciantes. Claro. Quiero decir, yo tuve un problema con un anunciante porque dije con toda la habilidad del mundo, dije, ahora vamos a la publicidad y después continuamos. Era un microstar. Iban a estar, el anunciante estaba, me parece que eran 10 minutos con llamadas de usuarios de ese producto. Y en Antena me montó un pequeño escándalo diciendo que los sitios no era publicidad. Pese a que se hablaba de un precio y se daban teléfonos. Miguel conoce al anunciante. Entonces, eso me creó un problema serio que después no trascendió a la dirección de la emisora. Y dije, bueno, si ellos lo consideraban información, yo no. Pero que de todas formas era un lenguaje absolutamente coloquial en la radio. Para ellos era información, promoción en todo caso, nunca publicidad. Y en Antena me montó la escandela y posteriormente a la semana siguiente o 2 semanas después abandonó el programa, porque yo le he dicho que era publicidad. Quiero decir que la Intentado hacer que hiciéramos publicidad sobre un crepepelo.
Entonces nosotros en ese sentido hemos tratado de ser muy éticos con los oyentes, ¿no? Cualquier tipo de cosa que anunciamos, por lo menos la testábamos que fuera medianamente seria, ¿no? Evidentemente yo no puedo anunciar un café porque ni siquiera local. Sería un contrasentido de los clientes utilizar esta boca. Siempre que se presente eso, hacemos una prueba conmigo y si funciona, entonces sí, lo puedes anunciar. Evidentemente. Pero es evidente que en ese sentido, yo creo que la gente que estamos aquí hemos sido muy éticos en ese sentido. Hemos respetado mucho, sobre todo a quien nos da de comer, que es el oyente, no es tanto el anunciante. Porque tienes oyentes, tienes anunciantes. Y esa gente merece todo el respeto absolutamente. Bueno, hay de verdad mucho interés por estos temas que está aumentando, como dice Miguel, pero sin embargo siguen siendo temas marginados o marginales. Yo creo que porque no se dan cuenta los programadores de televisión, la gente de la radio, que nos ponen, como hemos tenido que sufrir tanto Antonio José, Pues te digo, a unas horas indecentes. ponen unas horas por la madrugada o, bueno, y también digamos el consumidor, porque las personas que compran las revistas especializadas de estos temas tampoco alardean mucho de ellas. Muchas incluso las pueden meter entre los periódicos y es difícil. El profesional que tiene en su despacho un médico, por ejemplo, en su consulta, tiene una revista sobre estos temas. Sin embargo, me ha asombrado dos cosas, los horarios. Si hubiera gente inteligente y se diera cuenta de que esto es algo que está en la calle y que hay mucho interés, programarían a otra hora programas serios de televisión, programas de radio a horas de gente. Y por otro lado, yo la experiencia que no sé qué te ha pasado a ti, os ha pasado a vosotros, es el nivel de la gente que escucha, que lee y que está metida en estos temas. Antes yo pensaba que la gente que escuchaba o que estaba en estos asuntos eran gente de nivel cultural muy bajo, poco poder económico adquisitivo, y sin embargo yo me he encontrado con gente increíble metida en estos asuntos. Desde grandes empresarios súper conocidos en este país a gente de un nivel intelectual terrible. Esto ya no es lo de antes, hay gente, eso está para toda la gente. Si vosotros que estáis más en contacto con el público oyente, en este caso, ¿no pensáis que la juventud se va incorporando a estos temas cada vez? Pero de mala manera, ¿por qué? ¿De mala manera? Sí, de mala manera porque a la hora de poner un programa en antena, pues no hay diferencia ninguna. Lo mismo se escucha el programa serio, importante, que el programa pequeñito, sin medios, o al menos sin conocimientos por parte del presentador. Y entonces lo que están es absolutamente desorientados, porque lo que se está diciendo en determinadas emisoras locales no tiene nada que ver con la realidad. Hay, pues eso, videntes que están presentando programas, algunos a nivel local en Madrid, en una onda media, de 4:30 a 5 de la tarde, donde aparece una mujer que es curandera, que, bueno, a través de, yo no la conozco personalmente, pero a través de lo que dice nos damos cuenta de que no sabe ni hablar la pobrecita, canta incluso, recomienda oraciones, lo cura todo. Bueno, esto es muy peligroso, porque un programa posterior, cuando escuchen el sábado o domingo a Miguel, pues van a pensar que es la misma cosa y no lo es. Ya, pero yo creo que eso no es culpa del presentador, mucho menos es culpa de los oyentes. Creo que la responsabilidad está en el medio. El medio vende su tiempo y lo vende a precio alzado y no da igual lo que diga. No hay un criterio ético, no pienso que debieran cuidar eso, ¿no? Pero bueno, si el ejemplo lo da Televisión Española, con algunos programas como los que hemos visto, ¿no? Hace unos cuantos meses, bueno, sin embargo eso tiene audiencia. Sin embargo, tú hablas del criterio del oyente o del espectador. Te sorprende el ver que, bueno, cosas que son, desde un punto de vista profesional, impresentables, y que sin embargo, pues cuenta con el reconocimiento del público. Yo el público está tan ávido de que traten esta temática y de poder verla, escucharla y poder leerla y eso, que entra a lo que le pongan, esa es la verdad. Como que poner un programa para psicología a las 9 de la noche y si lo hacen un mindundi con una capa de flores, pues es una pena, pero el aficionado al tema este lo ve y lo escucha y la audiencia es grande, desgraciadamente, pero es así. Y sin embargo tenemos que estar sometidos siempre al criterio del público. El que manda es el público. Si el público en esos programas apagara la televisión o cambiara de canal, la audiencia bajaba y el programa se quitaría la escena, lo supongo yo. Ya, pero lo que es seguro es que si a esa misma hora, en esa misma franja horaria, como se dice ahora, en vez de meter ese programa, pues por ejemplo el de radio que estaba comentando Antonio, pues ese programa de radio lo hacéis cualquiera de vosotros, es seguro que la audiencia pues se multiplicaría por no sé cuánto, pero por mucho, con toda seguridad. ¿Pero tú crees, Fernando, de verdad que las emisoras están muy interesadas en la audiencia a determinadas horas? No, Porque hay emisoras que han perdido audiencia al quitar determinados programas, los mantienen los programas que están ahora con contratos súper millonarios y están perdiendo audiencia constantemente y permanecen ahí. Muchas veces hay directores de emisoras
que son coleccionistas de estrellas más o menos amortiguadas. También. Entonces, es que no sabemos muy bien lo que quieren. También tenemos que entender algo. Hay determinadas franjas horarias que han de tener necesariamente un contenido político, no cultural. Pienso que lo nuestro es cultura pura. No, contenidos políticos. Entonces, si deportivos. O deportivos. Bueno, que es otra forma de política, si vamos a mirar. Entonces se ha visto con programas que han, hablo de un caso muy concreto, que tenían sus 300.000 oyentes de audiencia, entra otra persona a hacer el programa, el primer invitado que lleva es Alfonso Guerra, ya está marcando clarísimamente cuál es su tendencia. Ese programa permanece, con un presupuesto millonario mensual. Y dan de lado un programa, lo retrasan en el tiempo, o un programa que tenía pues 250, 300.000 oyentes. Entonces, ¿tienen oyentes las emisoras, de verdad? Yo pienso que no, es la televisión la que busca desesperadamente grandes oyentes. Pero también la televisión cayendo en esa misma trampa a veces de competir pues a nivel de estrellas. Yo tengo esta estrella, yo quiero tener esta otra, se las citan unos a otros, en vez de dar entrada a gente que con toda seguridad, si tiene una oportunidad, acabarían siendo también estrellas. Las estrellas se fabrican fácilmente. Sí, bueno, pero si no hay materia prima, se fabrica y es algo efímero, acaba durando poco tiempo. No, si hay materia prima, pues probablemente lo ¿de quién estás hablando? Estoy hablando de muchos compañeros que llegan a la emisora con la mesa servida. No tienen más que ir cogiendo guiones y ir leyendo lo que pone allí. No saben ni a quién van a entrevistar una hora más tarde, no lo saben. Entonces, tanto en el caso de Miguel como en el mío, como cuando tú has hecho televisión, los guiones los hemos hecho nosotros, nos hemos preparado el tema, hemos estudiado mínimamente el asunto sobre el que íbamos a entrevistar, un poquito de biografía del personaje, saber cuáles son sus puntos débiles, justamente para atacarle por ahí y hacer una entrevista lo más incisiva posible dentro de la amabilidad. Pero hay quien llega a la radio con el programa hecho. Se sientan allí y no saben ni lo que tienen que hacer. Ponen su voz, en el caso de televisión, su imagen. Entonces, chicos, no sé, yo creo que las emisoras están fabricando cosas, fabricando figuras y fabricando programas para dominar ellos los programas. Seguramente porque están hartos de que determinadas figuras dominen ellos, la emisora, el programa y el tiempo. Y quieren controlar a todo aquello que ellos mismos creen. El problema de la radio es muy complejo, no es tan simple como parece. Pensemos que hay emisoras en las que en este momento no se pueden emplear determinadas palabras, porque ya las utiliza otro presentador de la tarde, de la noche o de la mañana. Y hay palabras que no se pueden utilizar. Hay que buscar pues un subterfugio para decir lo mismo sin decir la palabra clave, ¿no? Entonces, la censura no ha terminado. Ha acabado la censura política hasta cierto punto y ha terminado la censura religiosa. Pero hay otras censuras. O sea, el rey de una emisora, y en cada emisora hay uno, impone sus normas. Y entonces cosas que él dice no las pueden decir los demás. Medios que tienen determinados programas no los tienen otros. Como son taxis, como son productores, como son equipos. No nos engañemos. Y la radio es una cosa muy compleja porque también de ser un negocio millonario mucho más que la televisión. Las emisoras de radio están dando grandes beneficios. Las emisoras de televisión, por lo que sabemos, no. Pero eso es una tendencia que ha ocurrido en los últimos años. Antes no era así, antes se podía hacer radio de forma romántica. Porque estaba dirigida por profesionales, evidentemente, no por economistas. Hay que llegar. Evidentemente, en este momento no hay muy poca gente. Yo una de mis luchas, que supongo habrá sido la tuya, es enfrentarte a los directores de programas o a los directores de las emisoras, que no tienen ni jodida idea de estos temas y que lo que buscan son otra serie de cosas. Ni de estos ni de ningún. Evidentemente, su amiguito, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente hemos tenido que luchar contra todo eso. Hay mafias, y hay que decirlo claramente, hay mafias. Entonces, los que no estamos en la pomada, metidos en la pomada, los que no vamos a los cócteles ni tiramos de la chaqueta a nadie, pues tendremos dificultades en los medios de comunicación. Entonces, yo no conozco a nadie de ningún medio en estos momentos, a ningún director ni a nadie. A mí me llama la gente y me ofrecen cosas, no me las ofrecen, pero yo soy un antiguo, yo lo comprendo, pero tengo la sensación de que si tú haces un trabajo bien hecho, que tienen que buscarte. Tú no puedes ir llamando a las puertas. Pero las emisoras de radio, y supongo que también las de televisión, en líneas de radio, están dirigidas por el dinero, en ningún caso por profesionales del medio. De todas maneras, existe también, en pro de la marginación de estos temas que nosotros tratamos, existe la censura de la publicidad, porque qué difícil es que dentro de una publicidad, digamos, de categoría, en un programa de estos tipos, tanto que sea un programa de radio como una revista, tiene siempre que acabar anunciando amuletos, talismanes o libros de esoterismo, porque no dentro de una publicidad de un whisky o de una marca de tabaco, o de una marca buena de relojes.
Entonces eso están también imponiendo a la emisora o imponiendo a la editorial de la revista o al periódico que sea, pues precisamente la marginación del tema que trata la revista. Pero a mí me encanta ser marginal, estoy muy feliz siendo marginal. Yo con mi actual periódico, el problema que tengo es no tener detrás un grupo de poder, ni económico, ni político, ni de ninguna otra índole. La mayoría de las revistas, por lo menos, tienen detrás un grupo financiero. Entonces yo quiero iniciar mi aventura propia, mi aventura personal. Sí, si me dejas de intervenir, estás hablando de tu periódico, pues que me gustaría que lo vieran los espectadores. Es un periódico mensual que bueno, que es rico, variado de contenido y que te lo curras, que te lo trabajas página a página y que bueno, funciona bien porque tiene un buen contenido, pero que funcionaría mucho mejor si detrás hubiera una empresa, como tú decías, que pusiera pues medios para que tuviera toda la difusión. Pero entonces ya sería algo perverso. Eso te quitaría libertad. Me quitaría libertad total, claro. Entonces la aventura nuestra es una aventura no a la desesperada, pero sí una aventura absolutamente romántica. Por eso no hemos salido en revista. Hemos querido salir en periódico porque nos da, a mí al menos me da la impresión de que el periódico es profesionalmente está mucho más cercano a mí. El hecho de estar a la edición, el hecho de estar viendo diariamente las páginas como van quedando. Y luego la pelea es grande porque lógicamente no se puede hacer una gran campaña de publicidad, pero si me permitís que diga algo, pues porque ¿se lo permitimos o no? Bueno, vamos, muchas gracias. Lo curioso de esto es que una aventura mía como la del mago, que es una aventura absolutamente humana, bonita, profesionalmente aceptable, y sin embargo no ha tenido acogida. En el público sí, pero aquellos grandes compañeros, hoy grandes figuras de la radio y de la televisión, para los que yo cuando empecé escribía guiones, incluso recuerdo en estos momentos a uno que ganó un gran premio gracias al guión que yo le escribí, y recibió el periódico y me mandó una tarjeta dándome la enhorabuena y augurándome un gran éxito porque todo lo que yo hacía salía bien, pero no me llevó a su programa, a que habláramos del mar. Y el mago necesita, como cualquier publicación independiente, necesita ayuda. Promoción, sí. Claro, yo no soy Bill Gates, yo no puedo gastar 25.000 millones de pesetas en publicidad, ni soy el mundo que pueda hacer una gran campaña. Pero sí puedo decir que José Luis Uribarri me ha ayudado. Cada vez que sale el periódico me llama desde Radio Getafe y me entrevista sobre los campeones del periódico. Miguel, que no sabía ni que estaba haciendo el periódico, que había ido algo remotamente y que yo se lo envié y no se lo han entregado, si no estoy seguro que yo hubiera ido con él. Luis del Olmo me ayudó, iba todos los miércoles a hablar del periódico con sus protagonistas, pero ha habido un montón de personas que no han ayudado con lo necesario que es, no ya desde el punto de vista económico de promoción, sino moralmente el uno sentirse mínimamente obligado, y nadie ha ayudado. Entonces, una, no investigación, pero una serie de preguntillas así sueltas, a la gente no le gusta que seas independiente, a nadie le gusta que seas independiente, a nadie. A nadie. Los grandes anunciantes que yo he tenido en el programa, y algunos de los cuales Miguel Blanco conoce perfectamente, pues no han contestado a ofertas de publicidad muy baratas en el periódico. Y hemos decidido, ¿sabes qué hemos decidido, Joaquín, que tú decías amuleto? Hemos decidido, ya que no tenemos un grupo financiero detrás, hemos decidido publicitarnos nosotros mismos. Y con nuestra investigación de amuletos, que tiene ya unos 18 o 20 años, pues hemos fabricado nuestros amuletos para así financiar la promoción del periódico. Claro, a través de la venta de amuletos buenos, de oro, plata, auténticas joyas. Pero ha sido la única posibilidad que nos han concedido, porque vamos directamente a nuestros lectores, vamos a la gente que nos quiere, pero no nos ha ayudado nadie. Sí, pero por ese tipo de publicidad sigue manteniendo marginado el periódico. Bueno, pero sí, más vale estar marginado que no estar marginado. Estás marginado, pero haces lo que quieres con tu periódico y lo haces como quieres. Pero en el caso de las publicaciones es igual, si entrarle a una publicidad de categoría, eso le daría una potencia grande a la publicación, que es la que no tenemos. Que al final quien se quiera anunciar en estas revistas o en estos programas de radio o de televisión son también productos un poco considerados marginales. Con lo cual estamos siempre en el círculo acaban cuestionándose revistas o programas especializados cuando en realidad no lo son, porque son temas que no van dirigidos a un sector de público determinado, sino que interesan al 99% de las personas, o porque han sufrido experiencias, o porque han ido a hablar de ellas, o porque quieren que les aclaren de forma veraz y de forma clara estos temas. Pero yo te diría que a todos
desinteresa. Luego sucede lo que decía Joaquín, hay muchas de esas personas con una reputación intelectual o académica grande que leen este tipo de publicaciones, que escuchan este tipo de programas, pero que, bueno, lo hacen un poco a hurtadillas para que no piensen que, bueno, que ellos se interesan por estas tonterías, como socialmente se les dice. Lo que sí quisiera insistir es en un aspecto que, bueno, que se está, yo creo que plasmando de una forma más o menos explícita aquí, y es que estamos hablando de profesionales de primera línea, como Joaquín, como Antonio, como Miguel, y sin embargo no es gente que se enriquezca siendo primeras figuras dentro de los medios de comunicación con estos temas, sino que además parte de lo que ganan lo invierten en aventuras románticas, ya sean pues los viajes de Miguel, parece el correcaminos, no para pues para investigar por ahí más cosas, o seas tú pues sacando un periodo que te cuesta pues esfuerzo, tiempo y dedicación, pues porque piensas que hay cosas que decir y que hay que decirlas de una determinada manera y que hay una especie de compromiso de comunicar. Y necesidad también, ¿no, Miguel? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que no nos hemos hecho, no sé si estrellas o millonarios, porque no hemos tragado. Un poco, estábamos en la pomada, que es una frase que uno utilizaba. Si yo a nivel personal hubiera estado en la pomada con ciertos anunciantes que tú bien conoces, en este momento tendría muchísimo dinero y estaría funcionando de otra forma. Cuando te planteas que tus oyentes son los más importantes, que no hay que engañarles, etcétera, y te sales fuera de la pomada, intenta ser objetivo y sobre todo libre, evidentemente en este país funciona muy mal. Yo en este momento también estoy pagando mi programa de radio. Hemos comprado porque no queremos que nadie nos venga a, desde ningún tipo de punto de vista, nos presione. Así que estamos encima poniendo de nuestro propio dinero para comunicar cosas que teóricamente y en la práctica están interesando a un montón de gente. Yo vuelvo a lo de siempre, ¿no? Hay muy poca gente inteligente en los medios que no se den cuenta que esto es un terrible negocio, sobre todo porque interesa a un montón de gente. Ahí se acercarían a las grandes compañías publicitarias porque el Corte Inglés lo que busca, o cualquier otra, la Coca-Cola, Pepsi, etcétera, están buscando oyentes y hay programas donde hay muchos oyentes. Hablar de 300.000, 400.000, que otras tienen muchísimos más. Hoy en día son muchos en este momento. Es mucho más que muchos programas de televisión. Yo tengo que decir algo muy importante de un hombre que ha sido muy importante en la radio, con el que yo no me llevo especialmente bien, como es el caso de Eugenio Fontán, que fue director general de la SER. Cuando querían meter publicidad en Medianoche, cuando Medianoche tenía 2 o 3 millones de oyentes, y yo me quedaba tan tranquilo, Fernando no tenía una dimensión exacta de qué cosa era aquello. Y Fontán nunca quiso que hubiera publicidad en el programa, porque tenía un criterio que me parece excelente. Un programa que comenzaba oficialmente a las 12 de la noche, se suponía que iba a dormir al oyente. Y por la mañana, cuando encendió la radio, iba a encenderla justamente donde la había apagado. Entonces era un programa de prestigio. Y él lo ha entendido siempre así, de prestigio. Cuando entraba alguna campaña, yo tuve campañas de FEPSA, de marcas de automóvil, pero era la época dorada de la radio. Luego, el problema cuál ha sido, el problema ha sido, afortunadamente, que hay muchas más emisoras. Entonces ya las marcas empiezan a decir, incluso el EGM, a la hora de medir audiencias, no considera excesivamente, de una forma excesivamente rigurosa, las audiencias nocturnas. Y tengo una prueba fehaciente de una trampa del EGM. No tengo, digamos, los documentos, pero sí las declaraciones de algunas personas. Como los oyentes de programas de madrugada son achacados a otros programas que aparecen en la antena más temprano porque están un poco faltos de audiencia y te pueden quitar 50.000 tranquilamente. Yo no sé si vosotros conocéis a alguien que escuche a Iñaki Gabilondo. Yo no conozco a nadie. Y sin embargo Iñaki Gabilondo es el personaje, con todo mi respeto y mi admiración para él, más escuchado en este país en la radio. Pero yo no conozco a nadie que lo escuche. Todo lo de los FMs debe ser un invento muy raro, diabólico diría yo, sí, para jugar ahí con los... No, el problema no de Iñaki, de toda la cadena SER, es que es posiblemente, y sobre todo desde que se apoderó de Antena 3 Radio, pues es la que más postes emisores tiene en el país. Y tiene la mayor cobertura en onda media que existe posiblemente en ningún país europeo. Entonces, simplemente por eso, pues tiene la máxima audiencia. Pero actualmente la radio y sobre todo la mañana está muy disputada. El caso de Antonio Herrero es un ejemplo paradigmático de cuál es la reacción del oyente. Antonio Herrero está ya tirándole de los pantalones a Iñaki y a Luis del Olmo. Lo que supongo que creará gran preocupación en las direcciones de los directores de programas de las emisoras. Pero la verdad es que se considera que la radio existe hasta mediodía, luego la radio es una compañía y luego la nuestra es una radio de gente extraña, de gente rara. Hay médicos, teólogos, ingenieros, hay conventos de monjas que oyen determinados temas. Yo recuerdo cuando hacía Sábana Santa, pues que me escribían de todos los conventos de España.
Pero bueno, esta audiencia no tiene mucha importancia, es una audiencia como la tercera edad, que vota pero compra poco, y entonces ¿para qué tener delicadezas con ellos? Esto es lo que decía Miguel, no hay inteligencia en los grandes directores de cadenas, no hay inteligencia. Pues eso debía ser descorazonador para nosotros y sin embargo no lo es. Lo es. Para mí sí lo es. No, es tristísimo. Sí, Pero fijaros, sí, perdón. Si los EGMs o los rankings de audiencia que hacen, que dicen que ven 8 millones de personas en un determinado programa, si ese es el índice del país, yo quiero marcharme de este país, porque me parece vergonzoso. Pues vámonos. Me parece vergonzoso que haya gente viendo programas en ciertas cadenas por ahí tan vergonzosos. Pero Miguel, hay una cosa que es para echarse a llorar. La máxima audiencia en la noche en deportes la tenía José María García. Lógicamente la SER le dolía mucho haber perdido a José María García. Entonces, bueno, pues ahí está el de La Morena, que ha montado un gran programa, el Larguero, y que le está comiendo audiencia a José María García. Bien, se disputan las audiencias deportivas. Pero ¿por qué las demás cadenas se ponen a competir en deporte a la misma hora? Totalmente de acuerdo. Bueno, es de loco. Es algo que discutíamos nosotros Es de loco. con alguna gente en Radio Voz, en la emisora en la que estamos ahora, es decir, ofrecer otra programación, porque la gente que le gusta el deporte ya está polarizada en uno u otro sentido. Dar una programación, porque no a todo el mundo le gusta el deporte, afortunadamente, a mí no me gusta, aunque lo respeto. Entonces, dar otro tipo de programas para que la gente tenga alternativas. Y no metáis un programa de deportes cuando no lo escucha nadie, evidentemente. No, pero eso ocurre cuando ya eso es escandaloso, es los domingos por la tarde, cuando todas las emisoras de radio transmiten los partidos de fútbol. No hay alternativa, ¿eh? No hay, ya puede darle al dial que no hay manera. Pero el problema es que la gente, las emisoras, las grandes cadenas, piensan que ni Miguel Blanco ni yo tenemos puñetera idea de radio. Creen que sabemos nada más que de ovnis, fantasmas, apariciones. Y nosotros a lo largo de los años hemos aprendido mucha radio. Y tenemos una panorámica general de cuál es el fenómeno de la radio. Yo me he permitido un ejercicio modestísimo, que es coger la calculadora, porque ya uno no sabe sumar de otra forma, y hacer una suma de las audiencias de todas las emisoras, la que dicen que tienen. Y nos salimos de España. En Francia, Inglaterra, en Marruecos, y además en este país no trabaja nadie, todo el mundo está oyendo la radio. Cosa que es imposible, no puede ser. A mí no me salen las cuentas, salen más oyentes que habitantes. Oyendo la radio y a todas horas. No puede ser. Oye, ¿por qué no nos contáis alguna anécdota de qué momentos malos habéis pasado, sobre todo con programas en directos? Siempre hay en tantos años como lleváis, algún momento de apuro, de esos que uno recuerda y... Tengo dos, uno antiguo, muy bonito, y otro moderno, muy desagradable. El antiguo es que estaba contando un cuento de terror y lo hacíamos en combinación, el montón musical. Me gusta mucho hacer terror. Es que el chico tiene una voz que no es una tontería, ¿eh? Y entonces me equivoqué. Rocé una palabra y me equivoqué. Y como no los escribía nunca, que los inventaba sobre la marcha, pues tuve que pedir perdón y comenzar de nuevo. Y no lo pasé muy mal. Y la última, que ha sido muy desagradable, y estaba haciendo un programa en Onda Cero, cuando me dicen por órdenes internas que se estaba celebrando una votación de Real Madrid, que si Mendoza sí, Mendoza no, hace meses, y que pedían paso. Yo tuve la sensación de que a mis oyentes, si salía Mendoza o salía el otro señor, les importaba poco. Entonces les di paso, pero se agarraron al micrófono y lo soltaban. Y cuando ya me liberaron, pues hice algún comentario, no recuerdo cuál. Entonces el jefe de deportes de Onda Cero me atacó en una redacción oralmente, pero con cierta violencia, diciendo que yo había despreciado el deporte. Y dije, no, mi criterio es puramente radiofónico. Bueno, sé que fue a dirección, que se chivó en una palabra, vamos. Y yo pensaba, al oyente que estaba hablando además de un caso muy bonito de una mujer en Barcelona que tiene un tal tío Jordi que va allí, en fin, un caso muy curioso. Digo, ¿y a esta gente qué les importará si sale en Mendoza o no? Y lo pasé mal, lo pasé francamente mal. No creo que molestara demasiado a dirección, pero yo me sentí muy mal y muy violento, porque sentí toda esa revulsión que estaba comentando Miguel, de pronto decir, bueno, estoy dejando a mis oyentes sin alternativa y además les estoy estafando en este momento. Yo momentos malos quizá por exceso de publicidad en algún momento determinado del programa. Tuve una temporada en la que teníamos microespacios de 20 minutos, Antonio eso lo sabe, empezábamos el programa 20 minutos de publicidad, otros 10 minutos de programa, otros 20 minutos de publicidad, y aquello a mí me parecía una estafa, ¿no? Y otro momento que yo lo pasé terriblemente mal fue cuando hicimos esa gran concentración que se montó en las cañadas del Teide para un supuesto contacto OVNI. Habíamos hecho todo un plan, estuvimos un mes trabajando en Tenerife con la Guardia Civil, Protección Civil, etcétera, y habíamos planteado que fueran 5.000 personas, todo estaba preparado para 5.000 personas. Yo recuerdo cuando el teniente coronel me dijo a las 10 de la noche las personas que habían entrado, me habló de 13.000 coches que habían entrado, es decir, unas 40.000 personas,
y yo me quedé absolutamente alucinado porque dije, si aquí realmente aparece un ovni, esto es verdad, la que se monta va a ser cojonuda, perdón por la expresión. Entonces yo estaba muy terriblemente acojonado en aquella historia. Afortunadamente no pasó nada, subieron 3 lucecitas y bueno, fue una historia muy bonita. Tuvimos 3 millones de oyentes, según contaban en Radio Nacional, y bueno, pero aquello fue un momento duro. Tú fíjate eso, yo creo que en esas situaciones es cuando uno toma conciencia de la audiencia y el poder de convocatoria que tiene. En esas alertas ovnis que montaba sobre todo al principio. Participaba media España en aquellas operaciones. En el Rocío, que estaba, desde hasta diluviando los caminos llenos de barro, Que ellos fueron, miles de coches por ahí. por poco me matan allí, sí. Claro. Tuve que hacer el programa debajo de las escaleras porque había una conexión microfónica del Ayuntamiento de Almonte, que estaba hecha para la SER, para cuando salía la Virgen del Rocío en mayo y demás. Y la gente me pedía cuentas porque no había aparecido el ovni. Allí fueron alrededor de 30.000 personas. Que se quedaron atascados por los caminos Sí, del barro. se cayeron tiendas, se cayeron antenas de radio. Aquello fue maravilloso, pero la experiencia, para mí, era una experiencia de comunicación. Pero eso es lo que tenemos para contar a nuestros nietos el día de que tengamos... Tal vez no pensáis que seáis peligrosos para lo establecido. No cabe la posibilidad de que haya una intención más o menos consciente de van a tapar la boca a estos chalaos que hablan de estas cosas tan raras, porque en el fondo sepan que en torno a estos temas y en torno a un comunicador que sea honesto e inteligente se mueven centenares de miles de votos. ¿No creéis que es una fuerza ahí? Una vez en Radio Nacional, estuvimos hablando del asunto de la colza. Buscamos una periodista alemana que contaba que no era la colza, sino que había sido unos tomates de un sitio determinado de Almería, ¿no? Y ahí es donde yo sentí... de hecho, la semana siguiente en Radio Nacional nos dieron un toque de atención, a las 2 semanas nos quitaron el programa, ¿no? Yo abandoné el tema también. Sí, Bueno. entonces dije, qué cosas tan tremendas, ¿no? Hemos a veces detectado, hace poco hemos hecho un programa hablando de sacrificios humanos que se están haciendo en España, en rituales satánicos, con niños que compran a gitanos. Tenemos toda la red que está montada, estamos haciendo una investigación hace 4 años con la policía, ¿no? Y hay momentos en que tienes un cierto miedo, ¿no? Porque te dicen, cuidado con ese tema. Yo nunca he aceptado que me dijeran cuidado con ese tema, cuando me lo decían más lo sacábamos, ¿no? Pero de vez en cuando te pones a pensar, yo estoy absolutamente loco en ese sentido, pero te pones a pensar, cuidado que estamos jugando con intereses muy duros, ¿no? Porque en esta red que te digo están implicados políticos de un alto nivel, gente de muchísimo dinero, y hasta un cierto punto que la estás jugando. Por esta gente no juega. Bueno, pero da la impresión de que merece la pena o de que a los que estamos aquí en torno a esta mesa hoy nos va la marcha, ¿no? Sí. Tiene un tremendo atractivo. Y procuramos hacerlo bien y nos equivocamos y probablemente pues con más frecuencia de la que pensamos, pero lo que sí está claro es nuestra intención de hacer las cosas recta y honestamente. Y lo que también parece claro, yo creo que es gratificante y nos debemos felicitar por ello, es que hablamos en los medios de comunicación de todo tipo desde hace muchos años y lo hacemos como nos da la gana. Y si no estamos a gusto, nos vamos o nos echan, si no les gusta lo que decimos. Pero yo creo que eso es importante. Bueno, vamos a dejar aquí, se pasó la hora de la tertulia, volveremos la próxima semana con Misterios en la Intimidad e intentaremos seguir compartiendo con ustedes de la forma más amable y entretenida y divertida, si es posible, pues nuestras dudas más que nuestras respuestas. Hasta entonces.